Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para poder analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer hoy la palabra de Dios de la Biblia, del libro de los Salmos, el capítulo 49. Escuchen esto, naciones todas, oigan bien, habitantes de toda la tierra, pobres y ricos, poderosos y humildes. Mi boca hablará con sabiduría y mi corazón con inteligencia. Me concentraré en los refranes y propondré mi enigma al son del arpa. Porque voy a sentir miedo en los días difíciles, cuando esté rodeado de la perversidad de mis enemigos. Se imaginan que la riqueza los salvará y están orgullosos del dinero que tienen, pero no hay precio que valga la vida, ni se le paga a Dios para salvarse. La vida es muy valiosa. Ninguna cantidad de dinero alcanza para poder vivir para siempre y librarse de la muerte. Podrán darse cuenta de que tanto el sabio como el tonto y el ignorante, todos mueren por igual, y otros se quedan con sus riquezas. Aunque tuvieron tierras a su nombre, la tumba será para ellos su nuevo hogar para toda la eternidad, su habitación de generación en generación. El ser humano no entiende que por más dinero que tenga, muere al igual que las bestias. Eso es lo que les pasa a los que se sienten tan confiados. En eso acaban los que se complacen en sus propias palabras. A ellos la muerte se los lleva al sepulcro como lleva un pastor a las ovejas. Por la mañana los justos gobernarán sobre ellos. No quedarán ni rastro de ellos, y su casa será el sepulcro. En cambio, Dios me librará de la muerte, pues me llevará para estar junto a Él. Así que no temas al que se enriquece y aumenta el lujo de su casa, porque nada se llevará cuando muera, ni su lujo descenderá con él. Aunque piensa que alcanzó toda la dicha del mundo, porque tiene muchas riquezas, y lo admiren por todo lo que tiene. Llegará el día en que muera, y nunca más volverá a ver la luz. Se puede ser muy rico y no entender que uno morirá al igual que mueren los animales. Acabamos de leer ahorita la palabra de Dios. De la lectura que tú y yo hemos escuchado el día de hoy, ¿qué es lo que nos quiere decir a mí y a ti para nuestra propia vida? La palabra del día de hoy nos pone a todos los habitantes de la tierra por igual. Ni uno está más arriba, ni otro está más abajo. A todos nos pone sobre el mismo nivel.
¿Por qué? Porque para Dios todos los seres humanos somos igual. Todos estamos a un mismo nivel. Entonces para Dios no hay distinción de ser humano. No hay distinción ni entre el pobre ni los ricos. No hay distinción ni entre los poderosos y los humildes. Todos estamos sobre el mismo nivel. La diferencia que hacemos somos nosotros los seres humanos. Y Dios hoy nos dice que aún el pobre, aún los ricos, los poderosos y los humildes, al final de todo van a la muerte. Dice que van al mismo lugar que los animales, van a la muerte. Y que de nada le sirve a un rico tener tantos y tanto poder en este mundo. Cuando al final de su vida llegue la muerte, nada de eso se podrá llevar. A los poderosos, dice la palabra de Dios, que de nada les sirve tener todo el poder del mundo, si al final del tiempo también va la muerte y nada se llevará. Al pobre le dice que no se enorgullezca ni con el rico ni con el poderoso, porque al final de cuentas ellos acabarán también en la tumba, en la muerte. Pero ¿qué ocurre cuando un pobre se admira de un rico? ¿Qué ocurre cuando un pobre admira a un poderoso? En ocasiones puede pasar que por admirar a un rico, el pobre pueda perder su propia vida, hermanos. Por eso Dios hoy nos dice que no le tengas miedo ni al rico, ni admires al rico. Porque ni todo el poder que tiene el rico, ni todo el poder que tienen los poderosos, los van a salvar. Y dice la palabra de Dios que la vida del ser humano es algo sumamente súper valioso ante los ojos de Dios. La vida del ser humano es muy valiosa y no tiene precio con que se pueda comprar para ser rescatada. No tiene precio o valor que pueda decir para rescatar. Los ricos y los poderosos piensan y creen que por todo lo que tienen pueden alcanzar a comprar su vida. Pero qué triste saber que no pueden. ¿Por qué? Porque tú y yo ya hemos visto ricos, poderosos, que por mucho que tienen, les llega la muerte y ahí se acaba todo. Y todo eso que tienen de poder y de dinero, aquí se queda, como dice la palabra de Dios. Pero vamos dejando que la palabra de Dios nos vaya diciendo y explicando poco a poco.
pero vayamos entendiendo claramente cómo Dios, ante los ojos de Dios, la vida del ser humano tiene un valor sumamente muy grande, que no hay poder material para comprar esa vida. Y la palabra de Dios dice: escuchen esto, escuchemos atentamente la palabra de Dios. Naciones todas, oigan bien, habitantes de toda la tierra. Oigamos bien, habitantes de toda la tierra, dice la palabra de Dios. Tanto pobres y ricos, poderosos y humildes, oigan bien la palabra de Dios. Porque de mi boca hablará y saldrá palabras de sabiduría que te ayudarán y te servirán para tu vida. Fíjate bien las palabras, Otra vez te voy a decir, estas palabras son muy importantes que las analicemos y las reflexionemos. Dice la palabra de Dios: oigan bien, habitantes de toda la tierra, tanto pobres y ricos, poderosos y humildes, porque de mi boca saldrán palabras de sabiduría que te servirán para tu vida. Y de mi corazón brotará la inteligencia que te servirá para tu vida. Me concentraré en los refranes y pronunciaré mi enigma al son del arpa. Fíjate bien, la palabra de Dios dice claramente que de su boca saldrán palabras de sabiduría, y que nos servirán para nuestra vida. Y dice que del corazón de él saldrá la inteligencia, que también nos servirán para nuestra vida. Son dos cosas que van unidas, la sabiduría y la inteligencia. Dice la palabra de Dios que nos servirán para nuestra vida. Y sí, hermanos, de la palabra de Dios, si tú la lees con tu corazón y con humildad y pidiéndole a Dios que te dé el espíritu de sabiduría e inteligencia, vas a encontrar que de la palabra de Dios salen palabras de sabiduría que te ayudan para tu vida. Y que del corazón de nuestro Padre Dios Yahvé sale inteligencia que también nos ayuda para nuestra vida, hermano de Dios. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Te dice: ¿por qué voy a sentir miedo en los días difíciles? Si mi Dios, Yahvé, me dará palabras de sabiduría y de su corazón brotará inteligencia. ¿Por qué de tener miedo en los días difíciles? ¿Por qué has de tener tu miedo, hermano, en los días difíciles? Tú mismo pregúntate, ¿por qué de tener miedo en esos días difíciles? Si la palabra de Dios me dice que de mi Dios Yahvé brotarán palabras de sabiduría. Esa sabiduría te va a ayudar a salir en esos días difíciles. ¿Por qué tienes miedo? No hay que tener miedo. Hay que enfrentar los días difíciles de la mano de nuestro Padre y Dios Yahvé, y por medio de su palabra, que su palabra es sabiduría para ayudarnos a nosotros a salir adelante en los días difíciles. Y de su corazón brota la inteligencia que nosotros necesitamos también para salir de los problemas difíciles. Entonces, ¿por qué hemos de tener miedo? Dice la palabra de Dios. ¿Por qué voy a sentir miedo en los días difíciles? Cuando esté rodeado de la perversidad de mis enemigos. Si mi Dios Yahvé, de él saldrán palabras de sabiduría
y de su corazón brotará la inteligencia que nosotros necesitamos para nuestra vida, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Se imagina que la riqueza los salvará y están orgullosos del dinero que tienen. Aquí está. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Toda la raza humana ante los ojos de Dios es igual. Tanto el pobre como el rico y como el humilde. Pero ya acá abajo entre nosotros hacemos diferencias. ¿Y la diferencia qué es? Que el rico se enorgullece, se hincha de orgullo y cree que por su riqueza puede hacer y deshacer. Y se cree dueño de todo cuando no es dueño de nada. Es más, ni siquiera de la riqueza que tiene, porque esa riqueza Dios se la otorga. Pero él, en vez de darle gracias a Dios por lo que tiene de riquezas, ¿qué es lo que hace? Que se ciega y cree y piensa que lo que tiene es por él, y no, hermanos. Ese es un grave error que el ser humano tiene cuando logra hacer riquezas en este mundo. Cuando un hombre llega a lograr hacer riquezas y alcanza el poder, se hincha tanto de orgullo y se ciega totalmente que él dice: lo que yo tengo es por mi esfuerzo, es por mi inteligencia, por mi sabiduría, por mí tengo lo que tengo y no por nadie más. Ahí ya está mal. Porque no, hermanos. Lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo otorga para nuestra vida. Pero hay casos que cuando Dios nos bendice abundantemente en bienes materiales y en todo, nuestro corazón y nuestros ojos se enorgullecen y se hacen tercos. Y nos hacen creer que lo que tenemos es por nuestro propio esfuerzo y nos olvidamos de Dios. Y entonces cuando Dios dice, se imaginan que la riqueza los salvará, porque eso es lo que ellos piensan, que ya su riqueza los va a salvar y que no les va a pasar nada, pero están totalmente ciegos, porque no, esas riquezas ni los van a salvar ni nada, sino que al contrario, cuando llegue el día de su muerte, como todos los seres humanos van a morir y esas riquezas se van a quedar aquí en este mundo. Pero sigue diciendo la palabra de Dios, y están orgullosos. Eso es lo que hace muchas veces el dinero en el ser humano, lo hace orgulloso, terco y testarudo. Dice, y están orgullosos del dinero que tienen, pero no hay precio que valga la vida. Ellos piensan que pueden comprar la vida con su dinero y no hay precio para comprar la vida, hermanos. El único precio que se alcanzó para salvar la vida es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el precio que se alcanzó para salvar nuestra vida, pero no se compró ni con dinero, ni con oro, ni con joyas, ni con nada material para salvar nuestra vida. No, se compró con la sangre de Cristo. Es muy diferente a las riquezas que tienen los seres humanos cuando alcanzan el poder, el material, el oro, el dinero, los bienes materiales, las joyas, todo eso, y creen que con eso pueden comprar su vida. Pero dice la palabra de Dios, es tanto su orgullo, su terquedad, que piensan que pueden comprar su vida, cuando no hay precio que alcance, ni dinero que alcance
para comprar la vida. Fíjate bien cómo dice la palabra de Dios, ¿eh? Dice la palabra de Dios. ¿Se imaginan que la riqueza los salvará? Y están orgullosos, tercos y testarudos, porque piensan que con dinero, fíjate bien, porque piensan que con dinero pueden pagar el precio de su vida, cuando no hay dinero que pueda pagar el valor de la vida. No hay precio material que pueda pagar el valor de la vida. Hubo un precio que se pagó, sí, ya se pagó, pero fue la sangre de Cristo. Fue la sangre del Cordero que da vida. Lo material, hermano, lo material no te da vida. Son dos cosas diferentes. Por eso es que se dice que no hay dinero ni material que alcance para comprar la vida. La sangre del Cordero es el precio que se alcanzó para comprar y salvar nuestra vida. La sangre es del Cordero la que da vida. La sangre del Cordero, que fue derramada por ti, por mí y por toda la humanidad. Ese fue el precio que se pagó por el rescate de nuestra vida. Pero fue sangre, no fue dinero material, ni joyas, ni oro, hermano. Que quede bien claro. Por eso dice la palabra de Dios, muy claramente nos lo dice. Se imaginan que las riquezas los salvarán. Y están orgullosos, tercos y testarudos por el dinero que tienen, pensando que con dinero pueden pagar su propia vida o el precio de su vida. Pero no hay dinero ni material que alcance para pagar el precio de la vida, dice la palabra de Dios. Ni se le paga a Dios con dinero ni materiales para salvar la vida. Ni se le paga a Dios con eso, ¿no? A Dios le pagamos nosotros llevando una vida recta, haciendo obras de las que Dios quiere que hagamos. Obras que Dios quiere que tú y yo hagamos en este mundo. ¿Esas obras cuáles son? La primera, ayudar a nuestro prójimo en la manera que podamos. Ayudar al enfermo. Son las obras que Dios quiere que hagamos. Que amemos al prójimo. Esas son las obras con las que podemos alcanzar el precio de la sangre que Jesucristo derramó por nuestra vida. El precio de la sangre que Jesucristo derramó por nuestra vida. Pero no se paga con dinero ni material, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. La vida es muy valiosa ante los ojos de Dios, que no tiene precio material que se pueda pagar. No tiene precio material, que te quede bien claro, hermanos. No hay dinero, no hay precio material, no hay oro suficiente, no hay dinero suficiente que pueda pagarse por la vida. Y la vida es muy valiosa ante los ojos de Dios, dice la palabra de Dios. Ninguna cantidad de dinero alcanza para poder vivir para siempre. Ninguna cantidad de dinero alcanza. Toda esa gente rica que tiene dinero piensa que con su dinero van a alcanzar a vivir para siempre y eternamente, y están equivocados, porque no es cierto. Dice, ni el dinero ni su fortuna los librará de la muerte. Fíjate cómo son las palabras de Dios, ¿eh? ¿Por qué no dice esto? Porque Dios no quiere que nosotros, ni tú ni yo, nos engrandezcamos con bienes materiales que tengamos. No, hermano. Si tú
tienes bienes materiales, si tú tienes dinero, hermanos, no te engrandezcas con eso. No te enorgullezcas, como dice la palabra de Dios. No te conviertas en un orgulloso, terco y testarudo. Y que el poder del dinero y lo material te transformen y te hagan creer que por ti tienes todo cuando por ti no tienes nada. Lo tienes por Dios, hermanos. Y eso que Dios te bendice, la palabra de Dios dice que lo que Dios te bendice es para que tú lo compartas con tus hermanos, con el prójimo. Si tú tienes, hermano, compártelo. No te quedes con ello y mucho menos te engrandezcas porque tienes dinero, porque tienes poder, porque tienes bienes. No, hermano. No permitas que eso te haga cambiar. Si tú lo tienes, bendito sea Dios que te lo ha dado, hermano. Porque por Dios lo tienes. Grábatelo, por Dios lo tienes. Y Dios te lo da. Porque Dios te bendice y te ama. Pero eso que tienes, Dios quiere que tú lo compartas, hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Podrán darse cuenta de que tanto el sabio como el tonto, el ignorante, todos mueren por igual. El sabio, el tonto y el ignorante, todos mueren por igual. O sea, el rico, el pobre, el poderoso, el humilde, todos mueren por igual. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y otros se quedan con las riquezas del rico. Aunque tuvieron tierras a su nombre, al final de su vida, la tumba será para ellos su nuevo hogar para toda la eternidad. Será su habitación de generación en generación. El ser humano no entiende, el ser humano es terco, orgulloso y testarudo y no entiende y no comprende que por más dinero que tenga, muere al igual que la bestia, hermanos. Fíjate qué palabras para que entendamos y comprendamos. Y te lo veré otra vez. El ser humano no entiende, no comprende, no razona que por más dinero que tengas, mueres igual que la bestia, hermanos. Eso es lo que le pasa a los que se sienten tan confiados en su dinero, en sus riquezas y en su poder. En eso acaban los que se complacen en sus propias palabrerías, en sus propias riquezas. A ellos la muerte se los lleva al sepulcro como lleva un pastor a las ovejas. Pero por la mañana los justos gobernarán sobre ellos. No quedará ni rastro de ellos y su casa será el sepulcro. De esos ricos, de esos poderosos, que son testarudos. Tal vez tú te preguntarás, entonces el ser rico es malo ante los ojos de Dios. No, hermanos, no es malo. No es malo que tú seas rico, no es malo que tú tengas bienes para vivir cómodamente en este mundo, para vivir en paz y feliz. No es malo, hermanos. Lo malo es que el ser humano se vuelve ciego, se vuelve, como dice la palabra de Dios, se vuelve orgulloso, terco y testarudo, y ya no ve que lo que tiene es por la bendición de Dios, sino que lo que ve es que, dice él, su terquedad, su orgullo, lo hace creer que lo que tiene es por él mismo. Y ahí es donde está lo malo, ¿no? Cuando tu terquedad te hace creer eso. Cuando el dinero te envuelve y te hace entender que por medio de él tú tienes todo lo que tú quieres y puedes hacerlo todo lo que tú quieres. Es donde está lo malo, hermanos. Pero el ser rico no es malo. El ser rico es una bendición que viene de Dios hacia ti. Si tú eres rico, hermanos, es una bendición por Dios.
Pero eso que Dios te da, Dios quiere que también tú lo compartes, que no te quedes con ello, hermanos. Esa es la manera como debemos de trabajar las bendiciones que Dios nos da en nuestra vida. Bien, mis hermanos, sigue diciendo la palabra de Dios. En cambio, dice la palabra de Dios, Dios librará al justo de la muerte, pues se lo llevará para estar junto a él. Al justo se lo llevará. Un rico cuando se vuelve testarudo, orgulloso, ya no es justo. Hace tantas cosas, hermanos, por medio del dinero y del poder que tiene, que no se vuelve justo. Muchas veces llegan a ser unos tramposos, unos rateros, que roban al humilde de su trabajo, que roban al humilde de lo que ellos tienen. Y es donde está lo malo, hermanos. Hay que tener cuidado. Si Dios nos bendice con bienes materiales, si Dios nos bendice con dinero y riqueza, no permitamos que el dinero y los bienes materiales nos vuelvan ciegos, nos vuelvan tercos y testarudos y nos haga entender que lo que tenemos es por nosotros y que por medio del dinero y el poder y los bienes materiales podemos hacer lo que nosotros queramos y nos olvidemos de Dios. No, hermanos. Al contrario, hay que darle gracias a Dios porque nos bendice. Y de lo que nos bendice hay que compartirlo con aquellos que no tienen. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Comparte con aquellos que no tienen lo que tú tienes. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Dice de Hebreos, así que no temas al que se enriquece. No temas al que se enriquece y tiene dinero y poder, dice la palabra de Dios, y aumenta el lujo de su casa, porque nada se llevará cuando muera. Así que no temas, hermano, por aquel que tiene dinero, poder, porque al final de su vida, dice la palabra de Dios, que no se salvará de la muerte, ni su lujo descenderá con él. Todo lo que tenga de lujos y dinero aquí se van a quedar en este mundo, y otra persona lo va a agarrar, eso que él esté dejando. Dice la palabra de Dios, aunque piense que alcanzó toda la dicha del mundo porque tiene muchas riquezas, y lo admiren porque todo lo tiene, llegará el día en que muera. Ojo, otra vez, aunque piense el rico que alcanzó toda la dicha del mundo porque tiene riquezas, dinero y poder, y la gente lo admira, ahí está el punto, y la gente lo admira por todo lo que tiene. Era lo que yo te comentaba. El pobre, cuando admira al rico y se aferra a querer ser como él, es una perdición para él, el pobre. En vez de ser un beneficio, es un desbeneficio para el pobre. Porque hay personas que por admirar al rico que tiene dinero y por querer ser como él, también se olvidan de Dios. Así como el rico se olvida de Dios, también el pobre se olvida de Dios por querer alcanzar lo que tiene el rico. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que admira lo que él tiene y quiere tener lo que él tiene y se olvida de Dios. Son dos monedas que son iguales. El rico porque tiene y el pobre porque no tiene. Pero el pobre quiere tener lo que el rico tiene. Y por afanarse a eso, se olvidan muchas veces de Dios. Y al final de cuentas, dice la palabra de Dios, que no se salvarán de la muerte. Y nunca más volverán a ver la luz. Se puede ser muy rico y no entender que uno morirá al igual que mueren los animales. Bien, mis hermanos, hoy Dios nos ha hablado y nos ha dicho
que ante los ojos de Él todos los seres humanos somos iguales. Negros, blancos, mestizos, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Gordos y flacos. La diferencia que hay entre el ser humano en este mundo la hacemos nosotros mismos los humanos. El que tiene dinero porque tiene, el que no tiene porque no tiene. Y ahí está la diferencia. Pero dice la palabra de Dios que al final de cuentas tanto el rico como el pobre mueren igual. El rico no se llevará nada. Y tú pobre, dice la palabra de Dios, y te lo voy a leer aquí al final. Donde dice, aunque piensen que alcanzó toda la dicha del mundo porque tiene muchas riquezas y lo admire por todo lo que tiene, lo admiren. ¿Quién muchas veces admira a un rico? El pobre. Porque empieza a decir, si yo tuviera lo que tiene, pero yo lo quiero llegar a tener lo que tiene. Y se empieza a aferrar a eso, hermano. A querer tener lo que el rico tiene. Y empieza a luchar, a trabajar, a buscar, a esforzarse. Y esa búsqueda por tener lo que el rico tiene, se olvida de Dios. Y viene siendo igual que el rico. El rico se pierde por su dinero, porque se convierte en la palabra de Dios que en testador, en terco y en orgulloso. Y se pierde por su dinero y se aleja de Dios. El pobre que admira a un rico y quiere alcanzar lo que tiene un rico es igual. Por esforzarse en su vida por alcanzar lo que tiene el rico, se olvida de Dios. Y llega la muerte y le pasa lo que al rico, ¿no? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Acuérdate que la palabra de Dios dice, a todos mis hijos que confíen en mí no les faltará nada. Y no nos faltará nada, hermanos. Dios nos va a ir dando lo que necesitamos cada uno de nosotros. Y si Dios te bendice a ti, hermano, con dinero, con bienes materiales, con propiedades, por favor, no permitas que el dinero, el poder y las propiedades te cambien y te vuelvan una persona orgullosa, terca y testadora y te hagan alejarte de lo más valioso que hay en este mundo y que existe en este mundo. Y lo más valioso es Dios, hermanos, tanto para ti como para mí. Bien, mis hermanos, aquí me despido de su canal Reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la cordial invitación que siempre les hago. Que escuchemos atentamente la palabra de Dios. Que la escuchemos atentamente, que la cojamos con nuestras manos y la metamos a nuestro corazón y la pongamos en práctica. Para que cada día vayamos transformándonos al hombre nuevo, al hombre que Dios quiere que tú y yo nos transformemos, y que es al hombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, me despido, no sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios de Dios. Papito hermoso, Dios y verdadero, el creador de todas las cosas. Papito, gracias, Señor, por tu hermosa y bella palabra. Mándanos tu espíritu de sabiduría para que podamos entender y comprender lo que tú realmente quieres que nosotros hagamos en nuestra vida para Dios. Mándanos la humildad para poder aceptar tu palabra con humildad y poderla poner en práctica, oh Padre de Dios. Papito, te pido por todas aquellas personas que el día de hoy ya han fallecido, ya han sido a descansar. Te pido por sus vidas, Señor, pidiéndote humildemente que las hayas tú perdonado de todos los errores que cometieron en este mundo, para que así ya perdonados por ti y purificados por ti, pero ya ve, ellos puedan descansar y tener la esperanza
que el día de mañana que venga nuestro Señor Jesucristo a levantar a vivos y muertos, puedan ellos ir hacia tu presencia para poder vivir eternamente. Te lo pido por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. También, papito hermoso, queremos alabarte, glorificarte, como solo tú te lo mereces, porque solo tú eres digno de ser glorificado y alabado. Pero queremos, por medio de nuestra alabanza, agradecerte lo que tú nos das día tras día, agradecerte tus bendiciones, tu amor, y el que cada instante estás a nuestro lado, Padre David, porque reconocemos que con nada se te puede pagar, pero sí te lo podemos agradecer y lo queremos hacer por medio de esta alabanza, oh Padre amoroso y Dios y verdadero Yahvé. Jesús, te quiero el amor de mi vida, dueño de mi corazón. Sin ti no habría una razón para vivir, tú eres mi motivación. Cada mañana despertar y ver que es un nuevo día, tú eres mi inspiración. ¿Qué más puedo pedir al caminar esta vida? Y tengo mi primer amor. No hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó para amarme. Siempre que vivo en un momento tan hermoso en la vida, mi mente suele preguntar: ¿qué fue lo que movió tu corazón hacia mí para venir a rescatar? Del profundo de mi ser, mi alma quiere decirte lo que siento por ti, Señor. Rendida está mi alma sin reservas a ti, te pertenece mi amor. Y no hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies, enamorarme del Dios que me creó. Y es que la vida que me da no es como fantasía, es una mera realidad. Cada experiencia que viví lo guardo como un tesoro, el fondo de mi corazón. Eres tú quien da color a cada sueño que brota, tú eres mi felicidad. ¿Qué más puedo pedir a la caminar de esta vida si vivo muy de amor? No hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó para amarme. Bien, mis hermanos, cuídense donde quiera que se encuentren. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo nos ayude a que podamos seguir caminando en este mundo. Y podamos llegar el día de mañana hacia la presencia
de aquel que nos espera con amor y ternura, que es nuestro Padre y Dios Yahvé.